corazón. Bendice a todos los presentes en esta reunión. Lo pido y lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quiero compartir con ustedes una noticia que salió en los periódicos y en los noticieros televisivos en Texas, específicamente en Orange, en el condado de Orange, en Texas. Esta noticia nos habla de un joven que fue devorado por un caimán de más de 3 metros. La noticia decía así. Esto fue el 5 de julio del año 2015. Y la noticia decía así. Aquí pueden ver ustedes en la pantalla, así se encuentra en el internet, así la pueden encontrar la noticia. Y dice, deliberadamente la víctima ignoró los rótulos de advertencia de la presencia de reptiles carnívoros en la zona. Un joven de 28 años resultó muerto por las heridas que le causó un caimán de más de 3 metros de largo, pese a las advertencias de los empleados del muelle, ubicado en el condado de Orange, en el estado de Texas. Quien llevara en vida el nombre de Tommy Woodward, saltó al agua ignorando los rótulos de peligro y fue capturado casi de inmediato por el enorme reptil que se encontraba bajo el muelle. Más de 2 horas después, los restos del cuerpo de la víctima fueron encontrados. Se trató, decía el noticiero, se trató de la primera muerte en Texas por un ataque de estos animales en más de 200 años. Imagínense ustedes lo que pasó. Este joven, decía la noticia, deliberadamente ignoró los rótulos de advertencia. Dice también más adelante que también, pese a las advertencias de los empleados del muelle, él ignoró esas advertencias y también se lanzó al agua a pesar de que estaban los rótulos que advertían de la presencia del caimán en ese lugar. Y lamentablemente lo pagó con su vida. Esta triste noticia que nosotros encontramos en el internet nos habla de alguien que deliberadamente ignora las advertencias. Y esta noche yo quiero que hablemos acerca de las advertencias. El título de este tema, las advertencias. Fíjense ustedes, la Biblia nos habla de advertencias espirituales. Por ejemplo, estamos viviendo en un tiempo de pandemia. Las advertencias que nos daban en el tiempo de pandemia es usar mascarilla, el distanciamiento con las personas, lavarse las manos con agua y jabón o con gel. Pero ahora estamos viviendo un tiempo que porque creemos que ya nos vacunamos, porque creemos que ya se acabó la pandemia, entonces andamos como si nada. Pero las autoridades siguen advirtiendo que hay pandemia, que debemos de seguir usando mascarilla. Pero yo he llegado a varias iglesias. El otro día llegué a una iglesia a predicar y aquí en Cibotepeque, y solo yo andaba mascarilla. Deliberadamente, la mayoría de los hermanos ignoran las advertencias que nos hace la salud pública. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de advertencias en nuestra vida espiritual. Está llena de advertencias para nosotros, pero solo vamos a tomar algunos versículos que nos hablan de esas advertencias. Por ejemplo, miren ustedes lo que dice el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Pueden buscarlo por favor conmigo? Lo voy a leer en este momento. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pregunto, ¿era una advertencia, sí o no? Claro, era una advertencia de todo árbol. No creo que solo hayan 5 árboles ahí. En el huerto de Edén habían cientos o miles de árboles de diferentes frutos que tal vez ni siquiera conocemos nosotros, y que era para el alimento de ellos. Pero Adán y Eva
deliberadamente ignoraron la advertencia que Dios les había hecho y comieron del fruto que Dios les había prohibido y pagaron las consecuencias. Deliberadamente ignoraron las advertencias. Miren ustedes el peligro de ignorar las advertencias que Dios nos hace. Otra advertencia, miren ustedes, ahí mismo, Génesis, pero capítulo 19, versículo 17 y después el 26. Génesis, capítulo 19. Aquí está cuando los ángeles están sacando a Lot y a su esposa y a sus hijas de Sodoma y los envían que huyan. Miren lo que dice el versículo 17. Capítulo 19, versículo 17 de Génesis. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Era una advertencia? Sí. ¿Estaba clara la advertencia para ellos? Claro que sí. Pero miren lo que pasa, lo que dice el versículo 26, ahí mismo, 19-26, dice así. Entonces, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se convirtió en estatua de sal. Nuevamente, deliberadamente, ignoró la advertencia que le dieron los ángeles y se convirtió en estatua de sal. ¿Ven el peligro de ignorar las advertencias que Dios nos da? O que envía por medio de su palabra, o a nosotros ahora por medio de su palabra. Y nosotros ignoramos deliberadamente esas advertencias. Y tenemos entonces que pagar las consecuencias. Otro texto, Deuteronomio. Miren lo que dice, capítulo 8, versículo 11. Para nosotros hoy, este texto dice, 8:11 de Deuteronomio dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Viene la advertencia? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Eso es lo que está escrito ahí. Miren ustedes, una advertencia que llega hasta nuestros días. Lamentablemente nosotros ignoramos deliberadamente estas advertencias. Nos olvidamos de Jehová nuestro Dios. Estamos incumpliendo los mandatos que Dios nos... Otro versículo que conocemos muy bien, en la segunda carta a Corintios, capítulo 6, versículo 14. Lo voy a mencionar nada más, que dice ahí, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Y no solo está hablando en el ámbito del matrimonio o del noviazgo, también en los negocios, en las sociedades que se hacen. ¿Por qué? Porque sabemos que dice, porque como no entienden la luz con las tinieblas. Esa es la advertencia que nos da Dios a través de su palabra. No es una, pero muchos de nosotros, lamentablemente, deliberadamente, ignoramos la advertencia que Dios nos da. La Biblia está llena de, podrían leer y leer y leer versículos que nos hablan de advertencias para que nosotros estemos en comunión con Dios. ¿Por qué sucede estas cosas? ¿Por qué ignoramos las advertencias? ¿Por qué nos alejamos de Dios? Miren lo que dice en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, acá en el Antiguo Testamento. Capítulo 20. Un texto conocido. Capítulo 20, versículo 39 y 40. Primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 39 y 40. Dice así. Un hombre está hablando de lo que dice. Cuando el rey pasaba, un hombre salió al encuentro del rey y dio voces al rey y le dijo, tu siervo, hablando de él mismo, salió en medio de la batalla y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo a un hombre diciéndome, cuida a este hombre y si llega a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Versículo 40. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció.
Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. ¿Cuál iba a ser la sentencia de él? Que él iba a pagar con su vida por haber descuidado a aquel hombre que le habían encargado que lo cuidara y que escapó, que huyó. ¿Por qué se le escapó a aquel hombre? Porque él estaba, ¿qué dice ahí? ¿Qué decía el texto? Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre que lo tenían cuidando huyó, escapó, desapareció. Ese es el problema que estamos viviendo nosotros, hermanos. ¿Por qué no hacemos caso a las advertencias? Porque dice, cuídate no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Y por qué nosotros nos olvidamos de nuestro Dios? Porque estamos ocupados en una y en otra cosa. Ese es el problema. Las ocupaciones de esta vida, el ajetreo, el trabajo, el negocio, el estudio, la salud, todo, cualquier cosa nos ocupa más y nos aparta de nuestro Dios, de la comunión con nuestro Dios. Permanecemos ocupados. Y ese es el trabajo de Satanás, que permanezcamos ocupados en una y en otra cosa y descuidemos nuestra comunión con Dios. Eso es lo que Satanás quiere. Y miren ustedes, una de las cosas que nosotros, veamos otro texto, el libro de Cantar de los Cantares, después de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 6. Miren lo que dice ahí. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí y me pusieron a guardar las viñas. Miren lo que dice la última parte, dice. Y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Ven ustedes? ¿Qué dice ella? Los hijos de mi madre pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Una de las situaciones que estamos viviendo es que muchas veces las ocupaciones nos apartan de nuestro Dios. Nos mantienen ocupados, nos tienen aislados y nos olvidamos de nuestro Dios. Pero aquí cuando este versículo dice, mi viña, que mi vida espiritual, mi vida, la vida espiritual de mi familia, mi viña que era mía, la descuidé. Mis hijos, la esposa, el esposo, los padres, los hermanos, estamos descuidando nuestra viña por estar ocupados en muchas cosas. No tenemos una vida espiritual consagrada a nuestro Dios y nos estamos olvidando de él. Mi viña. He visto en muchas iglesias hermanos que llegan a la iglesia, están en la iglesia y a veces yo les digo, hola, ¿cómo está, hermano? ¿Y sus hijos? No, se quedaron en la casa. Es que iba a llegar un compañerito, aquí iban a un cumpleaños. ¿Cómo? Estamos descuidando. ¿Cómo es posible los padres en la iglesia y los hijos viendo televisión, jugando maquinitas, jugando con el celular, haciendo cualquier otra cosa? Y lo que dice el versículo, mi viña, que era mía, no guardé. Ven ustedes, Satanás está trabajando intensamente en nuestra vida para que nos apartemos del camino que Dios quiere que hagamos, que digamos. Y miren, otra advertencia, en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 4, y encontramos en el versículo 1, primer libro de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, o sea, en este tiempo que estamos viviendo, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ven? ¿Qué dice que va a suceder en estos últimos tiempos? En estos días que estamos viviendo nosotros. O sea, que es algo que nos va a pasar a nosotros. Pablo se lo decía a Timoteo. Le dice, mira, el Espíritu dice claramente que en estos tiempos, en estos tiempos finales, muchos apostatarán de la fe, abandonarán la fe, se saldrán de la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué una persona llega a salirse de la iglesia? ¿Por qué deja de estar en comunión con Dios? Porque no estamos siguiendo, no estamos utilizando la armadura de Dios, que es lo que nos toca a nosotros. Orar, estudiar la Biblia, testificar, yo agregaría, y congregarnos. Muchos estamos dejando eso, el trabajo, el estudio, el tiempo, lo agitado de la vida, el peligro que a veces hay en las calles, nos hacen alejarnos de nuestro, ya no nos congregamos, ya no estudiamos la Biblia, no le testificamos a otras personas.
y no oramos. En el libro Eventos de los Últimos Días, la hermana White, en el capítulo número 5, tiene por título La vida devocional del remanente. Y nosotros hablamos de ser el remanente de Dios en este tiempo, los adventistas del séptimo día. Miren lo que dice la hermana White aquí. Esto está en el conflicto de los siglos también. En el conflicto nuevo que estuvimos regalando es en la página 520. Dice así: nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Oiga, nadie que no ore. Y nosotros muchas veces salimos disparados todas las mañanas a nuestros quehaceres, a nuestro trabajo, nuestros compromisos, y no apartamos tiempo de calidad para estar con nuestro Dios. Nos hemos olvidado de nuestro Dios. Pero ahí mismo dice, ahora este libro pone un párrafo que está en el camino a Cristo. La hermana White escribe: el que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo. Miren, parece contradictorio, que dice que no podemos estar ni un día, ni una hora sin orar. Pero el que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo. Porque esto es una combinación de cosas, hermano. No solo es orar, es estudiar la Biblia, es testificarle a otras personas y es no dejar de congregarnos. Todas esas cosas combinadas harán que nuestra vida sea una vida de fruto, de comunión con Dios. Lamentablemente hemos olvidado eso. Y a pesar de las advertencias que encontramos, como por ejemplo los Filipenses 4:1, que en este tiempo muchos saldrán de la iglesia. Pregúntase ¿usted será uno de los que va a salir de la iglesia? ¿O será alguien de los que usted va a estar aquí, permanecerá en la iglesia firme a nuestro Dios? Puede ser que nosotros seamos lo que estamos saliendo de la iglesia, saliendo de no solo de la iglesia, de la comunión con Dios. ¿Y qué debemos hacer entonces? Miren lo que dice Pablo en el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses. Vamos a ver la carta a los Filipenses. Miren lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Aquí está el consejo que nos da Pablo. Miren lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre has obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y ahí está la clave, dice: ocupaos, ¿en qué? En vuestra salvación con temor y temblor. Lo que está diciendo Pablo es: el problema no es estar ocupado. Usted puede estar ocupado en muchas cosas. El problema no es estar ocupado. El problema es que por estar ocupado en una y en otra cosa, descuidemos nuestra salvación, descuidemos nuestra comunión con Dios. Por eso Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debe ser una preocupación de angustia, de aflicción por no estar en comunión con Dios. Pregunto esta noche: ¿cuántos oramos 50 veces al día? ¿O 40 veces? ¿30 veces? ¿20 veces? A veces yo he llegado a preguntar: ¿cuántos oran 5 veces? ¿O 3 veces al día? Desayuno, almuerzo y cena. Muchas veces solo ese tiempo oramos. Eso nos habla de cómo está nuestra comunión con Dios. Es un peligro. Como dice ahí, muchos apostatarán de la fe en estos tiempos finales. Puede ser que usted esté a punto de salir. No, pero el versículo de la Biblia dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad? Quiere estar en comunión con otros. Es tanto la preocupación que Dios tiene por nosotros, que Él suplica que estemos en comunión con Él. Nos advierte en una gran cantidad de versículos de la Biblia que estemos en comunión con Él. Miren, Oseas 4:6, conocido, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto desechaste las advertencias. Hermanos, no debemos olvidar las advertencias. Y Romanos 16:19 dice, lo voy a parafrasear, dice así: quiero que seáis sabios para el bien, está diciéndole Pablo, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Ven ustedes? ¿Cómo se alcanza la sabiduría? Estando en comunión con Dios. La sabiduría Dios la da. Pida la sabiduría. Entre al estudio diario de la palabra de Dios.
testifique a otras personas que esa es la manera que usted se afianza. Comparta los milagros que Dios ha hecho con usted y no deje de congregarse, como dice el versículo en Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y me quedo con el versículo de Pablo de Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermano, en este es un tiempo ahora de permanecer ocupados, no en una y otra cosa, sino en nuestra salvación con temor y temblor. Apartemos tiempo de calidad para estar con nuestro Dios. El culto familiar, el culto matutino debería ser nuestra prioridad. Mi deseo esta noche es que usted reflexione y que usted pueda escuchar las advertencias que están en la palabra de Dios. Si solo ora, pronto dejará de hacerlo. Pero si usted lee la Biblia, encontrará las advertencias, fortalecerá su fe. Dios lo hará más sabio, testificará a otras personas y no dejará de congregarse. Hermanos, miren, podríamos estar más personas en esta reunión, pero las ocupaciones nos tienen alejados de Dios. Permanezcamos en comunión con Dios, hermano. En comunión. Nuestra familia, mi viña que era mía, no guardé. Guardemos nuestra viña, los más cercanos, nuestra vida espiritual, que podamos estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Que Dios les bendiga, hermano. Es mi deseo esta noche. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano Josué por el tema de meditación muy bueno para esta noche, que nos llama a esa reflexión de nuestra vida. Nosotros podemos autoexaminarnos cómo estamos y nos podemos dar cuenta también si estamos buscando, si estamos trabajando en nuestra salvación o no. Eso, excelente. Muchas gracias, hermano Josué. Ahora le invito, hermano Josué, a que tenga la oración final y con esto terminamos la programación de esta noche. Amén. Muchas gracias. Oremos. Bondadoso Padre, esta noche estamos agradecidos porque tú has estado con nosotros. Permanece con nosotros. Bendice cada una de las peticiones que se han hecho de acuerdo a tu voluntad. Las que no se hicieron públicas, que salen de nuestro corazón, Señor, obra en ellas también. Que tú seas nuestro centro, nuestra primer estudio, primer contacto cada día seas tú, Señor. Que podamos permanecer conectados contigo, en comunión contigo. Que pongamos atención a todas las advertencias que tú has dejado en tu palabra. Y que nuestra ocupación sea estar en comunión contigo, Señor. Lo pido, una bendición para todos los hermanos de la iglesia de la hacienda. Bendícelos, Señor. Provee sus necesidades de acuerdo a tu voluntad. Una bendición para todos ellos. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una feliz noche, hermanos. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Amén. Feliz noche a todos.